Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, ¿sí? Espero que con ganas de comenzar esta nueva clase. Hoy comenzamos con una unidad nueva. Hoy comenzamos a trabajar un tema nuevo. ¿Cuál es el tema de hoy? Psicoanálisis. Vamos a arrancar entonces con esa unidad. Hoy comenzamos a desarrollar la unidad número 6, ¿sí? Nos vamos a tomar un par de clases para poder desarrollarla pertinentemente y vamos a ver diferentes puntos de vista, diferentes contenidos de esta teoría, ¿sí? Relacionada a la psicología, el psicoanálisis. Vamos a ver en la clase de hoy y en la próxima, ¿sí? No creo que lleguemos a verlo todo en una sola clase. La historia y la introducción al psicoanálisis, la topología del aparato psíquico y lo que sería el desarrollo libidinal. Entre esta clase y la clase que viene estaremos abordando estos temas, ¿sí? Bien. Arranquemos entonces con los contenidos de la clase de hoy. Vamos entonces a comenzar a desarrollar, ¿sí? La clase. Antes de arrancar, ahí estaba dudando, antes de arrancar voy a hacerles una aclaración, ¿sí? Antes de comenzar. Cuando uno estudia la licenciatura en psicología, ¿sí? o en psicopedagogía, pero sobre todo la licenciatura en psicología, en la universidad, cuando va a cursar o en la facultad, cuando va a cursar los diferentes tipos de materias, hay una, ¿sí? Que por lo general se llama psicoanálisis o introducción al psicoanálisis, ¿sí? Dependiendo siempre de la universidad que estemos hablando. Suele darse una sola materia de formato anual, 3 veces por semana, ¿sí? Durante todo un año, o se la suele dividir también, dependiendo de la universidad, en varias materias anuales o cuatrimestrales. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tendremos alrededor de 4, 5, 6 horas reloj, como mucho, 4, 5 horas reloj, como mucho, ¿sí? De teoría psicoanalítica en total del curso. Entonces, no llegamos a tener ni siquiera la carga horaria de un estudiante de psicología en una semana en esta materia. Cuando por lo general la carga horaria son 6 horas semanales, dije 3 veces por semana, 2 horas por día, nosotros en todo el desarrollo de las clases no vamos a llegar a ver 6 horas reloj, tenemos alrededor de 5. Por tanto, tendremos menor carga horaria que lo que un estudiante de psicología en una semana en esta materia, ¿sí? Que se llama, por lo general, introducción al psicoanálisis. ¿Por qué le digo esto? Porque nadie va a salir psicólogo de este grupo. Sí, podemos seguir estudiando psicología, pero nadie va a salir psicólogo de este grupo. Yo estuvimos viendo el tema de las funciones y decíamos que el OST no era un psicólogo, que trabajaba desde lo vivencial, no desde lo interpretativo, ¿sí? Por lo tanto, atentos a tener esto, a estar atentos a estas situaciones o a estas aclaraciones que les hice al momento de tener que justamente comenzar con los contenidos de la clase de hoy, ¿sí? Por ahí soy reiterativo, ¿sí? Vuelvo a la misma pregunta, te estarán preguntando por qué les aclaro esto. Porque nosotros veremos muy por encima algunos conceptos del psicoanálisis que nos servirán para entender el porqué de las conductas de algunos pacientes o algunas conductas nuestras, pero no profundizaremos en ningún tema. ¿Sí? Como les dije, nosotros vamos a ser operadores socioterapéuticos en drogadicción, no psicólogos en este curso. Por lo tanto, tendremos que bajar los contenidos en un lenguaje sencillo, entendible y teniendo sobre todo en cuenta cuáles son los objetivos de la clase y del curso, ¿sí? Que obviamente ustedes están desarrollando, que ustedes están estudiando y que van a necesitar, ¿sí? Y que van a necesitar para poder desarrollar determinados conceptos el día de mañana. Bien, habiendo hecho toda esta introducción, vamos a comenzar entonces con los contenidos de la clase de hoy.
Lo primero que vamos a trabajar es la historia del psicoanálisis. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de la historia del psicoanálisis, ¿sí? Podemos situar el origen del psicoanálisis a fines del siglo XIX. Es decir, podemos situar el origen del psicoanálisis alrededor del año 1890, ¿sí? Fines del siglo XIX. Y no podemos comenzar a hablar de la historia, justamente del psicoanálisis, sin mencionar a Sigmund Freud. Desde que Freud dio a conocer el psicoanálisis en los años 1890, ¿sí? Ha ido evolucionando y ramificándose en varias escuelas y técnicas de intervención. Cuando hablamos de la historia del psicoanálisis, entonces no podemos dejar de lado a Sigmund Freud. Sigmund Freud, médico, psiquiatra, austríaco, nacido en Praga, lo que es la República Checa, de origen judío, ¿sí? Nace entonces mediados del siglo XIX, 1854, 1856, no me acuerdo, alguno de esos 2 años nace, y fallece en el año 1939, comenzada la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Él, años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, justamente por su origen, se autoexilia en Inglaterra, en Londres, él junto con su familia. ¿Sí? Cuando hablamos del origen de Sigmund Freud, de este origen judío, si no es un detalle menor, ya que al ser judío, de hecho los primeros psicoanalistas son de este origen, son de origen judío. ¿Por qué no cristianos? Y cuando hablo de cristiano hablo de amplio espectro, hablo de luteranos, calvinistas, evangélicos, católicos, ¿sí? Hablo de todas las iglesias cristianas, todas las iglesias que creen en Cristo, ¿sí? ¿Por qué no había psicoanalistas cristianos? En ese tiempo no se veía con buenos ojos. El cristianismo no veía con buenos ojos esto andar estudiando la mente. Es por eso que, por lo general, los primeros psicoanalistas, ¿sí? Tienen esta ascendencia judía. Psicoanálisis hubo antes y después de Freud. Freud es la primera persona que logra sistematizar estos contenidos en un cuerpo teórico concreto. Por eso se lo considera el padre del psicoanálisis. ¿Sí? No porque haya inventado o creado toda la terminología propia del psicoanálisis. Les decía que era común el origen judío de estos primeros psicoanalistas, como pueden ser el caso de otros psicoanalistas contemporáneos de Freud, como Wilhelm Reich, Melanie Klein, Wilfried Bion, Jacques Lacan, ¿sí? Sarosky, entre otros, ¿sí? Y sobre todo muchos otros que ahora iremos viendo, que han ido refinando la teoría freudiana e introduciendo teorías propias, como el caso de Viktor Frankl, por ejemplo, ¿sí? El creador, discípulo de Sigmund Freud, pero en un momento se abre y crea lo que se conoce con el nombre de lo que hoy es la logoterapia. Cuando hablamos entonces del psicoanálisis, vamos a hablar de un método, ¿sí? De un método. ¿Qué es el psicoanálisis? Es un método que sirve para explorar los procesos mentales inconscientes, es una técnica que sirve para tratar las enfermedades psíquicas y es un cuerpo de teorías derivadas de aplicación, ¿sí? ¿A qué? A los procesos mentales inconscientes y a las técnicas para tratar enfermedades mentales. Entonces es un cuerpo de teorías. Un cuerpo de teorías que, como dijimos, no arrancó con Sigmund Freud. Si bien el psicoanálisis se suele decir que es un método creado por este médico, este psiquiatra, este neurólogo Sigmund Freud, ¿sí? Sabemos que él logra recopilar lo que había en ese momento, logra sistematizar, no recopilar, logra sistematizar los contenidos psicoanalíticos que estaban en ese momento. Pero hubo psicoanálisis antes que él, hubo psicoanálisis después de él, y hubo autores psicoanalistas que no estaban de acuerdo con la doctrina freudiana, ¿sí?
Esta doctrina que tenía, sobre todo, como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Teoría que se basaba justamente en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originaban en la niñez. No todos pensaban lo mismo, por eso hablamos de un cuerpo de teorías. Hubo teorías antes que él, pero de hecho Freud sustenta gran parte de sus teorías en conocimientos previos que él había adquirido, por ejemplo en el campo de la medicina, específicamente en la psiquiatría, y conocimientos posteriores que va a ir incorporando de acuerdo a sus investigaciones. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a esta característica de psicoanálisis, hubo antes que él y después que él. Volviendo un poquito al tema de lo que es el psicoanálisis, podemos decir que el psicoanálisis, por un lado, es un método particular de psicoterapia o de cura por la palabra. Pero cuando hablamos de palabra, ¿sí? No hablamos solamente de la parte verbal, sino que también hablamos de lo paraverbal. Hablamos de los gestos, de los tonos de voz, de los ritmos, ¿sí? Entre otras tantas características que tiene la comunicación. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Terminando un poco, ¿sí? En resumidas cuentas, podemos decir que el psicoanálisis es un método de investigación que va justamente a consistir en evidenciar las partes inconscientes de las palabras, ¿sí? De los actos, de las producciones imaginarias, como los sueños, la fantasía, los delirios, ¿sí? Que tiene un sujeto, que tiene un individuo. Y está basado, el método que utiliza, por lo menos en un primer momento, fue el de la asociación libre. También podemos decir que el psicoanálisis es un método terapéutico caracterizado justamente por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y el deseo. A no asustar, ya vamos a trabajar en estos términos. Interpretación controlada de las resistencias, ya veremos qué son, de las transferencias, tenemos una clase prácticamente para eso, y el deseo. ¿Sí? Son conceptos que iremos trabajando en este curso. Y por último vamos a decir que el psicoanálisis es un conjunto de teorías psicológicas y psicopedagógicas, que el psicoanálisis es una ciencia que pone el acento en la subjetividad, en los individuos, en lo propio que tiene cada persona. Y sobre todo que toma en cuenta, que tiene en cuenta la relación mundo interno, mundo externo, como un todo, la toma en su totalidad. ¿Sí? Esta corriente, esta disciplina del psicoanálisis, ¿sí? Comienza con técnicas hipnóticas. ¿Sí? Estas técnicas hipnóticas tenían como objetivo tratar de aliviar la sintomatología de quienes padecían histeria. Y en ese transitar, podríamos decir, Freud lo que hace, descubre un método terapéutico. ¿Sí? Entonces, en la aplicación de estas técnicas hipnóticas para aliviar la sintomatología, Freud comienza a descubrir un método, ¿sí? Un método terapéutico. Inicialmente, Freud va a describir minuciosamente una técnica, un procedimiento que históricamente nosotros después conocimos como el nombre de psicoanálisis. ¿Sí? Por eso dijimos, miren cómo retomamos la primera parte. Dijimos que no es que lo inventa de la nada, ¿sí? Sino que él comienza con unas técnicas, comienza a trabajar y a transitar un camino que después termina convirtiéndose en un método terapéutico justamente por haber sistematizado todos estos contenidos que estaban dando vuelta y que le puso inicialmente esta idea de psicoanálisis a todo este transitar. El psicoanálisis inició, podemos decir, como un instrumento para tratar a personas que padecían esta patología, la histeria. Si bien en sus inicios se aboca exclusivamente a la cura de la parálisis histérica, con el tiempo va abarcando otros tipos de neurosis, como la paranoia, la neurosis obsesiva, las fobias, ¿sí? Cuando hablamos justamente de parálisis histéricas,
hablamos de estas parálisis que sufrían en su gran mayoría, ¿sí? Personas del sexo femenino. Dijimos que cuando comenzamos la clase que uno de los conceptos, ¿cuál fue la palabra que utilizamos? Que uno de los puntos, creo que fue la palabra que utilizamos, que uno de los puntos que íbamos a ver y que íbamos a tratar, ¿sí? En la clase de hoy, y yo les dije algo así como si llegábamos a desarrollarlo todo, era la topología del aparato psíquico, ¿sí? Esto de las tópicas freudianas. Cuando hablamos de las tópicas freudianas, ¿sí? Primero, no se asusten, el contenido es un poquito largo, los conceptos son tal vez para algunos de nosotros nuevos, esto de haberlos escuchado una sola vez, ¿sí? Pero tranquilos, ¿sí? Pero sí, vamos a ir paso a paso con esta clase, con estas clases que vienen, ¿sí? Entonces, en esta parte de la clase vamos a hablar un poco sobre lo que es la topología del aparato psíquico, ¿sí? Vuelvo a destacar esta idea. Chicos, tranquilos. Si no se llega a entender de todo el tema, ¿sí? Lo iremos desarrollando en la próxima clase también, y en la próxima, y en la próxima, y en la próxima, y se pregunta sin ningún problema, ¿sí? Se pregunta y nos sacamos las dudas. Como les dije hace un ratito, es un tema que tiene muchas palabras nuevas, tal vez para la mayoría de nosotros, palabras tal vez medias difíciles o que no hemos sentido nunca, así que tranquilos, si no se llega a entender de una sola vez, iremos paso a paso explicándolo y aclarándolo todas las veces que sea necesario, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar. Dijimos topología del aparato psíquico. La topología, el término topología, proviene de la palabra tópica. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra proviene del griego clásico, ¿sí? De la voz griega topos. Topos quiere decir lugar. Y en psicoanálisis, cuando hablamos del topos, aludimos inicialmente a los lugares y luego a las instancias en que ocurren los procesos psíquicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de topología, decimos que viene de topos y que a qué refiere a los lugares en los que ocurren los procesos psíquicos, acá dentro de nuestra cabecita, acá dentro de nuestro cerebro, podríamos decir, ¿sí? En una bajada muy sencilla, ¿sí? Muy en criollo. Si uno tuviera en cuenta el diccionario de psicoanálisis de Laplace y Puntalis, podemos decir que la tópica, ellos van a decir, mejor dicho, no nosotros, sino que ellos van a decir, que la tópica es una teoría o es un punto de vista que supone una diferenciación del aparato psíquico en un cierto número de sistemas dotados de características o funciones diferentes y dispuestos en un determinado orden entre sí, ¿sí? Lo que va a permitir considerarlos metafóricamente como lugares psíquicos en los que es posible dar una representación espacial figurada. ¡Ah! ¡Qué definición la de Laplace y Puntalis! Se las digo de vuelta. Vamos, tomo coraje y arranco. Dice algo así como, la estoy parafraseando, así que espero parafrasear lo más parecida posible a lo que dije anteriormente. Es una teoría, dice estos autores, saben que la tópica es una teoría o un punto de vista que supone una diferenciación del aparato psíquico en un cierto número de sistemas dotados de características o funciones diferentes y que están dispuestos en un determinado orden entre sí, lo que permite ser considerados metafóricamente
como lugares psíquicos en los que es posible dar una representación espacial figurada. Volvemos. Instancias, lugares en los que ocurren los procesos psíquicos. ¿Sí? Comúnmente se suele hablar de dos tópicas freudianas. La primera, ¿sí? Es la que va a establecer una, podríamos decir, distinción fundamental entre el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y la segunda que va justamente a distinguir entre tres instancias, el ello, el yo y el superyo. Entre los años 1900 y 1939, Freud desarrolla sus dos tópicas para explicar cómo funciona la mente. Porque en realidad el interés que tiene Freud detrás del desarrollo de todo esto es cómo funciona la mente. ¿Se acuerdan que pusimos como punto de partida del psicoanálisis el año 1890? Bueno, 10 años después de este punto de partida, Freud ya estaba produciendo este cuerpo teórico propio para tratar de explicar cómo funcionaba la mente. Comienza a elaborar entonces su primer tópica. Esta primer tópica recibe el nombre de tópica topológica, ¿sí? O tópica de modelo espacial. Esta tópica, el autor la desarrolla entre los años 1900 y 1920 aproximadamente. ¿Por qué hasta el 20? Porque ya el 22 da comienzo a la segunda tópica. Entonces, entre el año 20 y 22 se calcula que el autor ya había comenzado, comenzó a desarrollar, ¿sí?, una obra, que ya veremos cuál es, que es la que da inicio entonces a la segunda tópica. Entonces, se edita este libro recién en el 22, pero comienza a ser escrito en el año 20. Por eso se calcula que la primera tópica llega entonces hasta este primer año, 1920 aproximadamente. Al margen del nombre que tenga, si es la tópica topológica o la tópica de modelo espacial, lo importante, chicos, lo importante es que tengamos presente que esta tópica hace referencia al aparato psíquico, ¿sí? Refiere directamente al aparato psíquico. Eso es lo importante. En la primera tópica, Freud explica cómo está constituido este aparato psíquico. Además distingue, como les dije, entre inconsciente, preconsciente y consciente. Freud no va a hablar de tres sistemas dentro del aparato psíquico. Tengamos en cuenta esto. Cada una de estas partes, el inconsciente, el preconsciente y el consciente, no son un sistema del aparato psíquico, sino que son dos instancias. La instancia inconsciente por un lado y el preconsciente consciente por el otro. Vuelvo a decir lo mismo. Estas son palabras muy técnicas que nosotros en el día a día del desarrollo de nuestro rol no nos va a afectar. Pero sí tenemos que conocerlas para tener un lenguaje común con los psicólogos o los psiquiatras y además o con otros profesionales. Pero además también para poder, como les dije, entender qué le podría estar pasando a nuestro paciente por más que no estemos trabajando en un plano interpretativo, ¿sí? Entonces, a ver, no estamos enfrentando a palabras medio difíciles, ¿sí? Lo cierto es que nos tiene que quedar claro es que en este aparato psíquico del cual habla la primera tópica tiene, podríamos decir en criollo, tres partes. La parte inconsciente, la parte preconsciente y la parte consciente, ¿sí? Inconsciente, preconsciente y consciente. Por otro lado, es importante tener presente que la mente es un ente dinámico y que funciona con tres elementos que rigen la conducta humana, ¿sí? Entonces, antes de seguir trabajando un poquito sobre esta división que hicimos dentro de la primera tópica, tenemos que preguntarnos qué es el aparato psíquico. Porque si estamos diciendo que el aparato psíquico está constituido, entonces, por estas tres instancias, bueno, ¿qué es el aparato psíquico? El aparato psíquico podemos definirlo como un sistema de integración. ¿De integración de qué? Bueno, como un sistema de integración de la vida de relación, ¿sí?,
que adapta al individuo a su medio y que además va a asegurar su autonomía. Es decir, el aparato psíquico es el sistema de organización de todos los elementos del psiquismo, de todas las fuerzas de la vida psíquica de manera integrada. ¿Para qué? Para adaptar al organismo con su medio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este aparato psíquico? Justamente lograr la integración de la vida de este sujeto, ¿sí?, a su medio y asegurar su autonomía, adaptar al organismo al medio. ¿Cómo estaba compuesto entonces el aparato psíquico? Lo repetimos ya un montón de veces por 3, ¿sí?, instancias o tópicos: inconsciente, preconsciente y consciente. El primero de estas instancias, de estas partes, como dijimos en criollo, es el consciente. El consciente es la parte del aparato psíquico más próxima al mundo exterior y se va a encontrar entre el mundo exterior y la memoria. Imagínense el aparato psíquico como una hoja apaisada, dividida en tres rectángulos. Los que estudiaron matemática en mi época, yo tengo 42 años, ¿sí?, nos enseñaron fracciones en la escuela primaria. Y nos hacían hacer rectángulos. O sea, un tercio, un rectángulo dividido en 3 partes iguales, y pintábamos un cuadradito. Eso era un tercio. O un cuarto. El rectángulo dividido en 4 cuadraditos iguales, pintábamos, uno era un cuarto. ¿Sí? Bueno, imagínense en eso. Yo lo llamo cubeteras. Imagínense una cubetera, ¿sí?, dividida en 3, con 3 cubitos. Y cada uno de esos cubitos entonces es una de estas instancias. La primera, dijimos, la consciente. Y se va a encontrar, dijimos, entre la memoria o el preconsciente y el mundo externo. El mundo externo está por fuera de esta cubetera, ¿sí? Por eso decimos que es la parte del aparato psíquico más cercana al mundo externo, pero no conforme al mundo externo. ¿Por qué? Porque está dentro nuestro. ¿Sí? Es también esta parte de nuestro aparato psíquico la que va a tener como función el dominio, el control del pensamiento, del razonamiento, de la evocación de los recuerdos, ¿sí?, el control del estado moral. Le toca la parte del control. ¿Por qué? ¿Y por qué es el aquí y ahora? ¿Es esto que estamos viviendo? Esto que está acá tiene que ver con la racionalización. Con esto que estamos acá. Esta parte de mi aparato psíquico, de mi mente, que me conecta con el mundo externo, pero que está dentro mío. El aquí y el ahora. Es quien le va a demandar al preconsciente y muchas veces al inconsciente orden. La conciencia es la cualidad momentánea que caracteriza las percepciones externas e internas dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características entonces de este consciente? Tiene la capacidad de razonar, se rige por el principio, dijimos, moral o del orden, se rige también por el principio del placer, pero se sabe razonar. Un placer razonado no es un placer libre y suelto. Un placer razonado, ¿sí?, un principio moral, y fíjense acá lo característico de esta capacidad de razonar. Otra de estas instancias es el preconsciente, como dijimos. Podemos decir que el preconsciente es el mediador entre ¿quién? Entre el inconsciente y la conciencia. El preconsciente sería
el cubito, el cuadradito del medio. Este preconsciente, ¿qué hace? Percibe los pensamientos, percibe las vivencias en un momento dado, que no son conscientes, pero que pueden convertirse en tales. ¿Sí? Cualquier información que llegue a nuestro sistema perceptivo, aunque luego sea reprimido, llegado al caso, si es así, dejará de estar en el plano de la conciencia para pasar al preconsciente y por lo tanto poder convertirse en consciente cuando sea necesario. ¿Sí? Dice Aristóteles, no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. ¿Sí? Todo lo que pasa por los sentidos queda entonces en el preconsciente. ¿Estamos? ¿Qué sería el preconsciente? Como un gran reservorio. ¿Qué hay en el preconsciente? La memoria, los recuerdos, el idioma. ¿Sí? Guardamos cosas para poder traerlas, evocarlas cuando la necesitemos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de este preconsciente? Bueno, de arranque, entre el preconsciente y el consciente hay una barrera, una famosa barrera de censura. Pero, a pesar de estar esta barrera, ¿sí? Tiene el paso libre hacia la conciencia. ¿Sí? Se puede ingresar desde la conciencia al preconsciente y sacar el contenido resguardado ahí. No hay ningún problema. ¿Sí? Está esa barrera, pero está este paso libre. ¿Por qué? Porque no fue reprimido todavía el contenido que ahí se encuentre. Si hubiese sido reprimido, estaría en el inconsciente, ahí sí ya no tendríamos paso, desde el aquí y ahora. ¿Sí? ¿Qué hace el inconsciente entonces? ¿Qué hace el preconsciente entonces? Almacena información a la memoria, que lo que va a hacer es no afectar la personalidad del individuo. Guarda información. Guarda información. No afecta la personalidad la información que guardamos, pero sí guarda información. El preconsciente es lógico, tiene razón, utiliza palabras, lenguaje, pero no tiene, por ejemplo, representación mental, no es capaz de pensar en un futuro inmediato para resolver algún problema, sino que dijimos es un reservorio. Lógico, razón, palabras, lenguaje, pero sin representación mental. Memoria, recuerdos. Tercera instancia, inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente, hablamos de la parte más arcaica, más originaria, más antigua del psiquismo, la parte del ser humano que tiende a irse en un primer momento por el placer, por esta satisfacción del placer aquí y ahora. Este inconsciente es el sistema de impulsos innatos del ser humano. ¿Sí? Los elementos son los elementos que contiene, porque este inconsciente no está vacío. Así como el preconsciente tiene cosas, el inconsciente también. Por lo tanto, estos elementos que tiene el inconsciente son inaccesibles a la conciencia. Imposible. ¿Por qué? Porque este preconsciente va a funcionar como un filtro. Entonces va a excluir determinados contenidos al inconsciente. ¿Sí? Entre el preconsciente y el inconsciente hay una segunda barrera. Esta barrera de censura que imposibilita acceder voluntariamente del aquí y ahora a esos contenidos. ¿Sí? ¿Por qué no se pueden acceder a esos contenidos? Voluntariamente porque podría dañar la personalidad del ser humano. Entonces esos contenidos están resguardados. Inclusive, podríamos decir, hasta de nosotros mismos. Hasta de nuestra propia conciencia. ¿Sí? Se resguardan esos contenidos. Entonces, ¿qué existe en el inconsciente? Existe sobre todo, no. En el inconsciente no existe más, vamos a ponerlo así, vamos a dar una vueltita. En el inconsciente no existe más que elementos reprimidos, cuyo acceso, como dijimos, está negado por la acción de la represión. Nuestro acceso voluntario
¿sí? Está totalmente negados, ¿sí? Estos contenidos que tiene el inconsciente, no es que nacemos con todos los contenidos y listo. No, no. Habrá contenidos que tendrán que ver con el nacimiento, entre otros. Lo cierto es que los contenidos del inconsciente se forman a lo largo de la vida del individuo, pero siempre haciendo énfasis en la infancia. Este inconsciente va a estar constituido, entonces, por estos contenidos reprimidos que no están ahí haciendo tiempo. Estos contenidos reprimidos lo que están haciendo es buscar regresar a la conciencia. ¿Sí? Están ahí, pero están buscando salir. Tienen todo el tiempo del mundo para experimentar y ver cómo pueden escaparse de esa celda en la que están encerrados. Por eso decimos que estos contenidos reprimidos que buscan regresar a la conciencia, o bien que tal vez nunca fueron conscientes, pero quieren salir igual. ¿Por qué? Porque los tenemos reprimidos. Porque dijimos que son incompatibles con el aquí y ahora. Son incompatibles con la conciencia. ¿Sí? Se les fue negado el acceso al consciente. ¿Sí? Este acceso está negado. Entonces, ¿cómo lo manteníamos negado? ¿Cómo lo manteníamos a raya? Con la llamada censura. Y esta censura, como dijimos, estaba en dos barreras. Una primera barrera que era permeable, ¿sí? Entre el inconsciente, entre el consciente y el preconsciente, y otra que era impermeable entre el inconsciente y el preconsciente. Los dos sistemas, ¿se acuerdan? Inconsciente, preconsciente, consciente. Bueno, entre un sistema y otro sistema está esta segunda barrera que no se puede pasar. En realidad es la primera barrera, que no se puede pasar. ¿Sí? Entre el inconsciente y el otro sistema, barrera impenetrable. ¿Cuáles son las características de este inconsciente? Bueno, se constituye por representaciones de las pulsiones instintivas, y estas van a estar constituidas en formas de fantasías, ideas, deseos. Como dijimos, se rige por el principio del placer. Ya no este placer razonado como el consciente, sino que este es un placer donde no hay tiempo, no hay nada, no hay límite, es placer, el placer es placer, vía libre, ¿sí? Y lo que va a tratar de hacer es justamente los contenidos estos reprimidos tratan de llegar al consciente, pero sin embargo comienzan a tropezar, podríamos decir, con esta primer barrera de censura. Por lo tanto, no pueden acceder al sistema preconsciente y consciente. Y sus contenidos son los elementos reprimidos, ¿sí? No solamente de la infancia, sino de todo lo que fuimos hablando, que puede ir principalmente los contenidos de la infancia, pero se puede ir sumando contenidos al inconsciente en el resto de la vida. Resumiendo, en pocas palabras, el inconsciente contiene los contenidos reprimidos. El preconsciente, la memoria, los recuerdos, tiene que ver con la razón y con el lenguaje, y el consciente, la parte del aparato psíquico más cercana al mundo externo, más cercana al aquí y ahora. ¿Sí? Si uno, desde el consciente, quisiera ingresar a buscar contenidos, entonces, al inconsciente no podría hacerlo por esta primera barrera de censura. ¿Sí? Desde el aquí y ahora no puedo buscar ningún contenido del inconsciente. Por lo tanto, voluntariamente los contenidos del inconsciente no se pueden recuperar. Es decir, no se puede acceder al inconsciente. Pero como dijimos, estos contenidos están ahí latentes, intentando salir. Quieren volver al consciente. Y pueden. No solamente que quieren, sino que además tienen los medios para hacerlo. Nosotros de aquí y ahora no podemos ingresar, pero sí desde allá se puede salir. ¿Sí? ¿Y cómo salen estos contenidos reprimidos? A través de sueños, de fantasías, de actos fallidos, de olvidos, de chistes, de equívocos, de dibujos, entre otras
tantas cosas. Como quien no quiere la cosa, el inconsciente se asoma. Y vuelvo con esta idea. ¿Por qué no se puede acceder a estos contenidos libremente, sino que van saliendo en cómodas cuotas, por decirlo de alguna forma, y cuando el aparato psíquico así lo requiere? Porque están constituidos por ideas que no pueden acceder a la conciencia de manera directa, justamente por ser muchas de ellas intolerables para la adaptación social. ¿Sí? Dijimos, por ejemplo, chistes. ¿Sí? Ahora, todos los chistes tienen un plan inconsciente. No estemos viendo cada vez que uno hace un chiste, mira, ahí está diciendo el inconsciente. No. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona tiene un humor determinado? Que todo el tiempo hace chistes racistas, que todo el tiempo hace chistes sexuales, que siempre es el mismo tipo de humor. Y bueno, acá sí, inconscientemente hay un arraigo, ¿sí? De por qué ese tipo de chiste, por qué ese tipo de humor y no otro. ¿Qué le pasa a esta persona que tanta gracia le causa los chistes racistas? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de ejemplo? ¿Por qué nos olvidamos de determinadas cosas en determinados momentos? No estamos hablando de episodios traumáticos que uno reprime, sino que por ahí me olvidé una fecha, me olvidé un algo, ya vamos a ir viéndolo en las próximas clases cuando veamos mecanismos de defensa, estos temas. ¿Sí? Pero sí tengamos en cuenta, chicos, que, y vuelvo a la idea del preconsciente, que si el contenido está en el preconsciente, lo podemos traer. Si el contenido no está en el preconsciente y está en el inconsciente, no hay forma que lo recordemos. Si por algún motivo, después de mucha ayuda, que él se te acordás cuando fuiste, hicimos, viste, y uno no se acuerda, y empieza a meterse en tema, empieza a recordar, y empieza a pensar que nos van contando, nos van diciendo, y llegamos a ese recuerdo, hablando con un amigo, che, ¿te acordás cuando fuimos a Córdoba? No, la verdad que sí, me acuerdo, pero ¿te acordás que fuimos a comer a tal lugar? No. Sí, acordate que estaba en tal pueblito. Sí, del pueblito me acuerdo, pero ¿no te acordás del restaurante ese que fuimos? No. ¿Te acordate que había en la pared de piedra un agujero, que miraba una cascada y que... Ah, sí, me voy acordando, sí. Y uno ahí empieza a recordar. Bueno, todo esto uno va recordando, si lo está pudiendo recordar, es porque está en el preconsciente. Si yo hubiese pasado al inconsciente, no tendríamos chance de poder recordarlo. Decía un profesor mío, tenemos más posibilidades de poner un huevo como una gallina que de ingresar al inconsciente voluntariamente. Gallina no somos seres humanos, por lo tanto huevos no ponemos. Es decir, es imposible poner un huevo como seres humanos. Por lo tanto, es imposible poder acceder al inconsciente desde el aquí y ahora de manera voluntaria. ¿Estamos, chicos? Bien, vamos a dejar planteada la clase acá, ¿sí? Nos quedamos de esta primera tópica. La próxima clase retomamos entonces con la segunda tópica. Bastante contenido para pensar y procesar la clase de hoy. ¿Sí? Chicos, muy buena jornada. Nos estamos viendo en la próxima clase.